Ya, buenas tardes y bienvenido, señor Lord, a su clase de periodo corto de recursos naturales del 18 de agosto. Em, la plataforma ya está aperturada con sus respectivas tareas. Entonces ya usted puede subir todo lo que se ha venido trabajando la semana anterior. Eso sí, por favor, tome en cuenta los tiempos, porque una vez que se cierren esos tiempos, ya la tarea queda retrasada y obviamente ya no va a tener el mismo valor sobre 10, que seguramente es lo que usted aspira a tener, ¿no? Entonces, suba eso. Y habíamos nosotros la última ocasión revisado el taller que se presentó, eso fue el día jueves sobre el recurso, sobre la actividad productiva que es la siembra de banano. Entonces se había hecho ese análisis y en esa línea usted deberá de leer un cuento que se llama Garra Grande y Garra Pequeña, en la cual hace alusión a los recursos naturales. Entonces, ese cuento de Garra Grande y Garra Pequeña está en el texto que estamos revisando. Vamos a compartir la pantalla. Estamos por si acaso ya terminando la unidad uno, porque entiendo que el examen del primer parcial es creo que a finales de esta semana, ¿no me parece? Sí, Sí, ¿no? sí, así no. Ya, entonces siendo así, hasta la segunda unidad nosotros vamos a llegar en el primer parcial. Usted debe de estudiar la hoja de trabajo que fue explicada acá en la clase, más este texto que estamos revisando, porque de ahí salen las preguntas. Esto es lo que le mencionaba, lo del cuento, ¿no? Entonces, en su librito le coloca la narrativa del cuento y luego de esa narrativa hay un cuadrito que se debe llenar, que describa experiencias parecidas con cualquiera de los recursos naturales de su comunidad, como por ejemplo bosques, aguas, suelo o fauna. Y que además usted complete un cuadrito que tiene que ver con los recursos con uso irracional en la comunidad y qué alternativas se pueden dar para mejorar las condiciones de uso. ¿Qué actores está involucrado y qué acciones se van a ejecutar? Entonces usted debe de mencionar al menos cinco recursos. Bien, entramos a la unidad 2, que es la importancia del manejo y comanejo de los recursos naturales para la conservación de los recursos naturales. Entonces, todo proceso en general requiere de la vinculación de ciertos actores, ¿no? Y estos actores siempre tienen que ver con el concepto de sustentabilidad. Y la sustentabilidad está relacionada a la parte legal de la localidad o de la comunidad. También está relacionada a la comunidad propiamente. Y está relacionado con la actividad industrial. Entonces son tres pilares: la parte legal, la comunidad y la parte industrial. De manera que, por ejemplo, la comunidad es quien tiene un rol importante en todas estas gestiones de los recursos naturales y de su conservación, porque la comunidad siempre está velando por el bienestar del entorno. Entonces, la comunidad de alguna forma ejerce lo que se le llama la presión social.
para que las autoridades cumplan con las normativas. En este caso, nosotros hablamos de normativas alineadas a la parte ambiental y dentro de ese contexto, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica cumple un rol bastante fundamental porque son ellos los que finalmente establecen la ley ambiental. Al principio se llamaba o nació como texto unificado de legislación ambiental secundaria. Luego de eso se transforma y se convierte en lo que hoy se conoce como el código, el RECOA, el Reglamento del Código Orgánico Ambiental. Y entonces en este reglamento se concibe justamente la gestión apropiada para el recurso natural. Y ahí en este código, eso va a quedar de tarea, ¿no? Usted va a investigar cuál es la estructura del reglamento orgánico ambiental del Ecuador, por supuesto, ¿no? La estructura. Esta estructura está basada en capítulos. Y allí usted podrá ver, por ejemplo, temas importantes como las regulaciones para la calidad de agua o las regulaciones para los contaminantes atmosféricos y su vinculación eh, con la calidad atmosférica como tal. Y lo mismo sucede con las áreas protegidas. Entonces, dentro de esa situación, en Ecuador se han establecido ciertas áreas específicas para poder desarrollar acciones en concreto con respecto a su cuidado. Entonces, lo que se busca, bueno, en la figura del libro tenemos una imagen de una finca, ¿no? Que eso es en Nicaragua. Pero así como el libro también muestra las bondades del pueblo o de la localidad originaria de su autor, así nosotros también en Ecuador tenemos lo que se conoce como el mapa de las áreas protegidas. Y justamente se busca rescatar el patrimonio ambiental. Y además se buscan impulsar estrategias de desarrollo, justamente teniendo como participación importante a sus actores. Entonces, la gestión de los recursos naturales es un proceso en el cual nosotros podemos involucrar la innovación tecnológica y, por supuesto, la gestión de los recursos siempre y cuando estos no estén degradados, ¿no? O no se hayan convertido en lo que se consideran como pasivos ambientales. Entonces, se busca justamente dar un acompañamiento especializado que ayude al desarrollo de iniciativas locales para la promoción de la implementación de las tecnologías, por ejemplo, como es el tema de la parte agroecológica, ¿no? Y la recuperación, por supuesto, de los campos naturales. Entonces, en el manejo se dan situaciones como, por ejemplo, el comanejo de las áreas protegidas. Y este comanejo de áreas protegidas cuenta con el apoyo de organismos no gubernamentales. Y estos organismos no gubernamentales lo que hacen es promover la protección de los ecosistemas y a su vez implementan actividades tecnológicas. Entonces, siempre fue necesario el apoyo de una entidad no gubernamental, más que todo por el tema del financiamiento. Y el fin de estas organizaciones no gubernamentales es justamente el buen uso de la conservación de áreas protegidas. En el caso de Nicaragua, bueno, ellos mencionan al Ministerio de Recursos Naturales, ¿no? Que es el MAREN. Nosotros podemos
En cambio, mencionar al Ministerio de Ambiente, al Ministerio, se llama Ministerio de Ambiente, Agua y Ecosistemas de Transición. Entonces, voy con usted a compartir o a enseñarle la página web del ministerio, ¿no? Por cuanto, Ministerio de Ambiente. Por cuanto de esta página usted debe de ingresar para averiguar el mapa de las áreas protegidas. Ya, ahí tiene usted el... Por favor, confirme que puede ver la página web del ministerio. Sí, Ya, entonces, ¿hacia dónde usted tiene que ir en esta página? Justo aquí están los servicios. Entonces, este es el suya. Y podemos ir a las áreas protegidas. Y justamente aquí usted tiene el detalle, ¿no? De dónde están localizados. Por ejemplo, el del boliche, el Área Nacional de Recreación de la Reserva Ecológica Antisana, el Parque Nacional Cotopaxi, el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Parque Nacional de los Yanganates. Entonces, usted puede entrar a cada uno de ellos y quedará como tarea el describir, hacer una pequeña redacción de media página sobre cada una de estas áreas protegidas existentes en el Ecuador. Mire, aquí tiene usted también todo el detalle, ¿no? La Reserva Ecológica de la Giliniza, la de Pululagua, las del Sangay, los manglares de Churute, el Parque Lago, la Isla Santay, el Pelado, la isla Santa Clara. Entonces, usted va a ingresar a esta 36, página. 36 reservas hay. ¿Perdón? Pero uno son, No lo estoy en la escuché. página también. Digo que estoy en la página también. Hay 36 reservas en total. Claro, ahí Entre ingresa. parques, claro, parques, refugios y reservas. Sí, Sí, yo sí me entero de esta página. sí, ya pudo ingresar, ¿verdad? Ya, entonces ahí va a hacer usted esa investigación. Ahora, ¿dónde está áreas protegidas? Aquí hay una parte muy importante que es necesario que usted también la identifique, que tiene que ver con la, la ley ambiental, que es la otra parte de la tarea. Entonces, o puede buscarla directamente en ambiente.gov.es o puede también entrar en el Google como el RECOA, que es el reglamento
el reglamento del Código Orgánico de Ambiente. Entonces, se lo voy a mostrar. Ya, por favor, confirmen que puede ver en pantalla la imagen. Sí, sí. Ya, entonces usted ahí va a digitar reglamento ambiental y va a aparecer el PDF que es el reglamento de Código Orgánico de Ambiente. Este reglamento es bastante extenso, pero lo que me interesa es que usted identifique sus elementos. ¿Cuáles son los principales elementos que en este reglamento se toca con respecto, obviamente, a los recursos naturales? Eh, Nosotros estamos viendo el capítulo 2 del librito en el cual se habla de la administración de los recursos. Y justamente nadie puede administrar un recurso si es que no existe algún tipo de lineamiento o de reglamento que ayuden justamente al monitoreo de los recursos. Entonces, esa es la razón de ser del reglamento ambiental en el Ecuador o lo que se conoce como textos, los textos unificados. Entonces, yo le mencionaba que en sus estructuras, por ejemplo, contempla lo que es el manejo inclusive de los de los desechos sólidos, ¿no? Desechos sólidos definiendo también la situación de aquellos desechos que son especiales, como es el caso de los neumáticos fuera de uso. Pero, ¿por qué es de interés nacional todo esto? Porque finalmente, si no se impone una reglamentación apropiada, hay una serie de infracciones que se van cometiendo, ¿no? No solo por parte de la industria, sino inclusive hasta de la comunidad. Entonces se busca dar un mejor control y un mejor manejo para poder preservar el recurso natural. Un ejemplo muy típico, ¿no? Dentro de los recursos naturales, en el tema de los bosques, la tala indiscriminada. Hoy en día se sabe que, por ejemplo, si uno corta cierto tipo de árboles, simplemente las cargas de los árboles cortados son confiscadas y y el representante de la actividad comercial como tal se le graba una especie de sanción que va en función de los salarios básicos unificados. Entonces, todo eso está regulado en el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Lo que se espera finalmente es impedir acciones negativas y evitar algún tipo de situación en los cuales se perjudique los ecosistemas o el ambiente. Entonces, siempre habrán acciones directas o acciones indirectas. Y estas acciones directas o indirectas deben de ser controladas, mitigadas, eh, y deben de justamente prevenir posibles problemas o fenómenos indeseados sobre los recursos. Entonces, cuando se habla de los fenómenos indeseables, está el tema de la incidencia en la calidad ambiental, ¿no? De manera que, por ejemplo, tenemos el fenómeno del cambio climático, pero en virtud de que se han generado a la atmósfera más concentraciones más allá de los límites establecidos, es que nosotros tenemos problemas de inundaciones, de erosión, de deslizamiento, de incendios forestales, de contaminación en el agua,
de vertimientos en lagunas, problemas de aguas de escorrentía con químicos peligrosos. Entonces, todo eso es necesario justamente poderlos reducir y poderlos controlar. Nadie está en contra de lo que son los desarrollos productivos, ni tampoco de cierto tipo de prácticas mixtas, como por ejemplo aprovechamiento de ciertos recursos, ¿no? De la fauna silvestre. Pero se necesita tener el control apropiado. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, las acciones puedan tener un impacto menor en el recurso natural, sin dejar, por supuesto, de producir. En su texto hay un cuadrito en donde le dice sobre los aspectos y hay dos conceptos fundamentales que está mostrando el cuadrito. ¿Qué es un plan de manejo y qué es un plan de comanejo? Entonces, en términos generales, los planes de manejo ambiental son los que contribuyen a la reducción o a la mitigación de impactos. Y llámese reducción o mitigación de impactos, por ejemplo, aquellas acciones que propicia la empresa o la industria y que, por ejemplo, puede afectar a estas áreas de recurso natural protegida. También puede ser que afecten a la fauna como tal o a la flora y a la comunidad como tal. Entonces, son las diferencias a las cuales el cuadro se refiere cuando se menciona el plan de manejo. Entonces, hay un proceso metodológico por detrás y en el libro le muestra el proceso metodológico del Parque Ecológico Municipal. Eso lo vamos a ver en este momento. Voy a tomar una foto del curso. Señor Lord, ¿puede abrir por favor la cámara? Es porque voy a tomar la foto del curso. Eso, ahí sí. Está, Sí, me imagino, ¿qué se tengo? va, se... No, pero la O cámara sea, está encendida de fondo. igual se está grabando. No, ya. Sí, sí, se está grabando la clase. Esto no es. Clase de recursos naturales, acá está. 18 de agosto.
Ya, igual estoy tomando capturas de la clase por cualquier cosa. O sea, básicamente el asunto es que el compañero suyo no aparece y ya pues tiene falta. No sé la verdad qué No habrá aparece. pasado con él. Ya esta es la segunda semana. Prácticamente el reglamento dice que usted tiene que completar el 70% de las asistencias. Y si no llega, ya hace rato está quedado. Yo tampoco puedo desconocer el esfuerzo que usted está haciendo. Bien, entonces yo le decía que el librito hace referencia a un proceso en el cual yo establezco un plan de manejo para cualquier área. En este caso, ellos han escogido el Parque Ecológico Municipal, pero esta estructura básicamente es la que nos interesa, ese proceso metodológico. Entonces, el diagnóstico descriptivo es el primer paso para la elaboración de esa propuesta de plan de manejo, el diagnóstico descriptivo. Entonces, en el diagnóstico descriptivo, usted hace una recopilación de la información del área, qué instituciones tienen en realidad la pertinencia para poderla regular como tal al área. Y por supuesto, se obtiene información sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales, tanto de las comunidades como de los ecosistemas que forman parte de esa área. Dentro del diagnóstico, usted tiene también el reconocimiento e identificación de los líderes. ¿Quiénes son, por ejemplo, los presidentes barriales? ¿Cuántas comunidades existen? ¿Quiénes son los actores claves del área? Y en base a la identificación de esos actores clave es que uno puede conversar o llegar a algún tipo de acuerdo para poder tomar decisiones. Luego, como tercer punto en el diagnóstico, tenemos la información cartográfica. Hoy en día ya hay un sistema bastante moderno y avanzado de esto. Y no solamente se trabaja con las coordenadas como tal de lo que puede tomar un ingeniero o un arquitecto a través del GPS, sino que además hay programas especializados de información geográfica como el ArcView, el sistema de información, el SIC, y en general con el apoyo tecnológico de estos sistemas, yo puedo establecer cuáles son las ubicaciones de las áreas como tal. Luego tenemos el trabajo en campo. Entonces, el trabajo en campo se inicia o se realiza con las personas que viven en el sector. Y por supuesto, yo puedo para el trabajo en campo tomar encuestas a la comunidad. Y establezco yo también el área de influencia de ese trabajo de campo. Entonces, los trabajos en campo también se hacen estableciendo guías de observación. Guías de observación en donde yo pueda corroborar la información secundaria hasta el momento obtenida. Se hacen reuniones, tanto con los líderes comunales como con el grupo de las personas que están a cargo de la propuesta del plan de manejo de área y se llega a algún tipo de acuerdos, ¿no? Con respecto a la realización de reuniones con los actores, como son los líderes de la comunidad, los representantes de instituciones,
las de las organizaciones participantes. El siguiente punto en el diagnóstico, estamos por si acaso todo en el diagnóstico, es la elaboración del documento final de la propuesta. Entonces, en el documento final de la propuesta, yo debo de establecer, por ejemplo, acciones con respecto al recurso del suelo, con respecto a la flora, la fauna, a los ecosistemas delicados, ¿no? Ahora, puede ser que usted considere que un área eh, tiene problemas severos en la parte ambiental. Pero, ¿por qué mi insistencia de que usted entre a la página web del Ministerio de Ambiente? Porque finalmente ahí es donde están reguladas las áreas protegidas. Por más de que yo como presidente de la comuna diga, es que este pedazo de bosque o esta hectárea de bosque es muy importante. Sí, es importante para las comunidades. Pero ya el Ministerio de Ambiente tiene seleccionado qué partes o qué lugares se los ha declarado como áreas protegidas. Entonces, yo con esto no significa que no voy a cuidar mi recurso de ninguna manera. Puedo cuidarlo, puedo darle la promoción en el entorno como tal para evitar que este recurso se dañe o se contamine. Sin embargo, es necesario saber que a nivel del Ecuador, las áreas ya están clasificadas o ya están determinadas como áreas te- protegidas. Y por ejemplo, en función de eso, inclusive se eligen o se deciden ciertas obras de interés comunitario. Esto me hace recuerdo me imagino que usted ha escuchado las noticias. Hay un problema con respecto a la construcción de una obra allá cerca del Cerro de los Ceibos, acá en Guayaquil. ¿Usted ha visto la noticia? Para serles sincero, no, últimamente no, Se da cuenta, no he está visto nada. desinformado. Sí, sí. Entonces, usted es un ciudadano responsable que necesita conocer lo que está sucediendo como ciudadano responsable. Además, recuerde que usted está camino a ser un profesional. Entonces, no solamente usted debe de centrarse en revisar información de la red social o del último chisme del artista o del último concierto, de la última presentación del cantante. Nuestra obligación como ciudadanos y actores sociales responsables del cuidado y del aprovechamiento de los recursos naturales es también informarnos y conocer los organismos reguladores. Va a quedar de tarea. Usted va a informarse en el Google cuál es el conflicto ambiental que actualmente está teniendo la prefectura del Guayas con el municipio de Guayaquil. Ese conflicto lo están teniendo debido a una obra. Entonces usted va, mire, ya tiene tres tareas. La primera tarea es, a partir de la página web del ministerio, hacer un pequeño resumen de las áreas protegidas a nivel nacional y un listado, por supuesto. Primera tarea. La segunda tarea es investigar cuáles son los elementos generales que toca o implica el reglamento del Código Orgánico Ambiental. Y el tercero es investigar el pleito. Hay un pleito entre la prefectura del Guaya y el municipio de Guayaquil a causa de una obra de interés público, pero que sin embargo esta obra está afectando un, un recurso, gracias, un recurso natural de acá de la ciudad de Guayaquil. Usted va a investigar y va a hacer su interpretación sobre esta problemática.
Entonces, eh, situaciones como esta que se está viviendo entre dos autoridades, el uno es el prefecto y otro es el municipio, el alcalde, justamente tienen que ver muchísimo con las acciones que se plantean en los planes de manejo de las áreas, porque involucran em, posibles proyectos, posibles proyectos de interés comunitario y proyectos a nivel industrial. Entonces, estos proyectos sí o sí van a requerir ocupar el suelo, por ejemplo, y pueden incluir también cierta cobertura en el recurso del suelo, ¿no? Entonces, para ello, se parte de la utilidad de los mapas geológicos, de los mapas de drenaje, los mapas que tengan el paso de alguna cuenca hídrica. Y por supuesto, ahí se contempla el aspecto biótico y abiótico del área. Entonces, todo ello está dentro del plan de manejo. Y por supuesto, la información que se obtiene es a partir de la información recopilada en las fases de campo, ¿no? Que han sido debidamente analizadas. Aquí hay un ítem que le llama trabajo de gabinete, pero este ítem de trabajo de gabinete, en términos técnicos, tiene que ver con el equipo consultor que trabaja o el equipo de técnicos profesionales que trabaja en el plan de manejo. Porque son ellos quienes revisan la información cartográfica, ellos también participan con ese enlace con los pobladores que pudieran ser afectados a partir del proyecto o de la propuesta. Y por supuesto, este equipo también hace una revisión de lo que corresponde al marco jurídico que tiene que ver con ese sector, ¿no? Normalmente el equipo de consultores también hacen observaciones y definen criterios en función de otros estudios que se hayan realizado para otros proyectos. Luego tenemos el 1.7 que es los resultados. Entonces, a partir de justamente de los resultados preliminares, estos resultados son puestos a la mesa de discusión con los pobladores de la zona. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de llegar a nuevos acuerdos. Acuerdos con respecto a acciones en los cuales la comunidad esté involucrada, acciones en las cuales la empresa también esté involucrada y por supuesto el- la autoridad competente como tal. Entonces, esto juega un papel muy importante en la toma de decisiones, mucho más cuando se trata de resolver problemas inherentes al municipio. Creo que el señor Lord no está conectado, se ha desconectado, pero la clase igual avanza. Sí, ya Entonces, me volví a conectar. sí está conectado. Sí, sí. Ya, entonces, no sé si pueda leer, por favor. Lea el recuadrito anaranjado. Dice, las acciones del plan deben estar orientadas a controlar y rehabilitar áreas frágiles con estado avanzado de erosión, buscando ajustes o reorientaciones de los dispositivos legales y el fortalecimiento institucional en materia de recursos naturales y cuencas hidrográficas. Ujú. Entonces, ya eso le da a usted una idea en general de lo que contempla un plan de manejo. Un plan de manejo tiene que ver con acciones antes que empiece el proyecto, durante el proyecto y finalmente cuando se cierra o se abandona el proyecto.
Y por supuesto, dentro de cada uno de estos ámbitos, yo debo de hablar qué pasa con mi recurso de biótico o flora, qué pasa con la fauna, qué pasa con los ecosistemas que estoy interviniendo, qué pasa con el asunto de la posible afectación a las cuencas hidrográficas, posibles afectaciones atmosféricas y posibles afectaciones al recurso suelo. Entonces, antes de pasar a esa actividad, quisiera con usted revisar otras diapositivas. Y en estas diapositivas, en cambio, yo tengo unos mapas conceptuales bastante interesantes que hacen referencia al suelo. Ya. Y a los recursos renovables y no renovables, que eso lo hemos estado viendo desde la semana anterior. Bien, por favor confirme que puede ver en la pantalla. Sí, sí, sí se puede ver. Ya, entonces según el ritmo de restauración, los recursos renovables son aquellos en donde el ritmo de regeneración es permanente. Bueno, con respecto a esto habíamos explicado que había cierto conflicto particularmente filosófico, ¿no? Porque conceptualmente se habla de que el recurso renovable es la biomasa, el recurso hídrico y la parte climática. Y como no renovables tenemos eh, aquellos que no son permanentes a escala temporal humana, que serían los minerales, los suelos y los relieves. Sin embargo, los tiempos de esta recuperación son demasiado extensos. Son demasiado extensos en comparación con el tiempo de uso y más que todo de desgaste, el tiempo de desgaste generado por la actividad productiva como tal o del aprovechamiento de recursos. Entonces, usted no puede, por ejemplo, recuperar el nivel de la cuenca perdida de un río que ha sido afectado y cuya cuenca está bastante mermada, ¿no? Por diversas razones, sea por presencia de sedimentos, sea por cambios climáticos inesperados, o puede ser también por cierto tipo de deslizamientos terrestres. Entonces, realmente esto que se llama recurso renovable, para efectos prácticos, el concepto no estaría correctamente aplicado. Entonces, yo puedo los recursos también clasificarlo por el recurso agotable o no agotable. Y dentro de los agotables puedo mencionar que son bienes naturales cuya utilización sostenida no es posible en tiempos prolongados. Y los no agotables son aquellos que pueden ser utilizados como factores de producción sin riesgo de extinción. Allí tenemos un ejemplo de todas las fases de la formación de suelo. Pero, como se entenderá,
le pregunto a usted, en este ciclo de formación de suelo, ¿usted piensa que se puede restaurar en tiempos cortos? ¿Cuál es su criterio, señor Lord, a partir del gráfico que le estoy mostrando? Bueno, por lo general, todos sabemos que la erosión del suelo, la regeneración es a largo plazo, no va al tiempo, como así, el tiempo de un ser humano, que tomaría millones de años poder. Eso, ese es el punto importante y esa es la razón de ser de esta diapositiva. Sí, se considera el recurso del suelo renovable, pero para efectos prácticos, la respuesta es no. Una vez que, por ejemplo, yo pensemos en la actividad de la cantera, yo dueña de una cantera, vuelo o saco un pedazo de cerro, porque voy a procesarlo, voy a triturarlo y con eso voy a obtener piedra caliza, por ejemplo, o el cemento propiamente. Pero la pregunta que queda detrás de esa actividad industrial es, ¿cuánto tiempo demorará el cerro en reponer o en volver a reconstituirse como tal? Es posible que hasta el dueño de la cantera muera y el cerro no se reconstituirá fácilmente. Entonces, vemos aquí en el gráfico la formación del suelo, la presencia de rocas sedimentarias, rocas metamórficas, la formación del magma. Eso no es un proceso inmediato, no es un proceso inmediato. Entonces, si no es un proceso inmediato, prácticamente el concepto que está en el libro no se cumple, no se cumple. Entonces, en términos generales, un recurso natural técnicamente no se lo considera como fácilmente renovable. No se lo considera fácilmente. Entonces, esto sucede justamente con el tema del suelo. En el concepto menciona que el suelo es un recurso finito, no renovable, que es explotado por el proceso de desarrollo económico social y que el empleo inadecuado, no sostenible del suelo, conduce a la degradación ambiental. Entonces, se hace la anotación de que el suelo puede comportarse como recurso renovable o no renovable. Y allí tenemos la interacción de los factores del suelo. La roca madre, el relieve, el tiempo, el clima, los seres vivos. Por favor, lea el siguiente recuadro que dice está constituido por materiales inorgánicos. Está constituido por materiales inorgánicos procedentes principalmente de la meteorización del sustrato y enriquecida por materia orgánica en vías de descomposición, el humus, permitiendo el asiento de la cubierta vegetal. Constituye un ecosistema necesario para cerrar los ciclos materiales del resto de los ecosistemas terrestres. La ciencia que estudia el suelo es la edafología. Ujú. Entonces, ahí nosotros tenemos. También tenemos otra definición importante, que en el suelo, que es la cubierta más superficial de la corteza terrestre, no es otra cosa sino el resultado de la interacción de las rocas de la superficie, la atmósfera, la hidrósfera y la biosfera, que es justamente donde están asentadas todas estas áreas protegidas, ¿no? Cada país tiene determinado ya o calificado qué tipo de áreas, ¿no? Y allí tenemos una imagen de la formación del suelo o de sus etapas, que hay un lecho rocoso, que hay roca en desintegración, que hay roca madre, que también hay presencia de humus y la descripción de las fases. Entonces, ¿por qué se toca todo? ¿Por qué se toca finalmente esto? Porque el suelo es parte de este recurso.
Es justamente parte de ese recurso. Y entonces cada horizonte del suelo, por ejemplo, contiene materiales como minerales, partículas arcillosas, pequeñas cantidades de material orgánico. Y en ocasiones yo tengo la presencia de microorganismos. Entonces, la composición del suelo, que está constituida por sólidos, está dividida, por ejemplo, en materia orgánica, que es el humus, la materia inorgánica, que son los restos de meteorización, los líquidos, que es el agua y las sales minerales disueltas, y los gaseosos, que en este caso es el oxígeno respirable, el O2, el dióxido de carbono y el nitrógeno. Bien, entonces veamos o regresemos al librito. Hay un caso de estudio en esta unidad. Hay un caso de estudio que dice fundamentos de conservación. A ver, lo voy a proyectar. Ya, confirme que lo puede ver, por favor. Sí, sí. Ya. Entonces, estos son los fundamentos de conservación. Y el trabajo o el taller que va a hacer es usted a leer la página 33, la página 34 hasta la página 36 me parece que es. Hasta la página 35. Entonces, hay unas preguntas que le llama trabajo individual, que es nuestro taller. Y usted va a elaborar una propuesta de normas de control, pero no es que va a elaborar usted la norma, porque eso en realidad es incumbencia de los abogados con los técnicos, ¿no? Usted solamente va a enunciar a partir de los elementos investigados en el reglamento del Código Orgánico Ambiental, ¿cuál de ellos es el que tiene incidencia con la problemática del sector que usted abordó en el primer taller? ¿Y cuál de estas normativas va a ayudar a la conservación del recurso natural? ¿Cuál de esas normativas? Y usted va a explicar el por qué. Eso usted va a desarrollar. Entonces, para ello, usted va a revisar el material, el marco legal para poder establecer medidas de protección y conservar aquellos recursos naturales que están siendo afectados y que están ubicados en el sector que está donde está ubicada la casa, no su casa. Esto del trabajo en equipo no lo va a hacer, porque esto es un trabajo individual en la cual está lo mismo que nosotros estamos haciendo, pero para Nicaragua. Entonces, a usted no le interesa la legislación de Nicaragua, le interesa la legislación ambiental del Ecuador, que es a través de la página web que yo le mostré.
Luego de eso, ya tiene usted una información previa de la actividad industrial en su sector. Ahora usted va a analizar qué parte de ese reglamento orgánico ambiental le corresponde. Esto ya no lo va a hacer. Entonces, esa es su tarea. El día de mañana, usted va a tener una exposición de esta tarea. Y ahí usted me va a indicar, a partir de su investigación del reglamento del Código Orgánico Ambiental, qué parte le corresponde para poder promover justamente la gestión y el manejo del recurso natural. Y también usted mostrará algunas ideas de cómo la comunidad puede ayudar a conservar el recurso natural y obviamente reducir el impacto. Bien, no sé si hay alguna pregunta. No, de momento no. Ya, entonces, esa investigación usted la va a desarrollar. Usted la va a desarrollar. Deme un segundo hasta poder ubicar otro material también que quería yo revisarlo con usted. Recuerda que estamos en la unidad 2. A ver, recuerda que estamos en la unidad 2. Y los objetivos de la unidad 2 ya los voy a compartir, ¿eh? Ya, entonces por favor lea el objetivo de la unidad 2. Identificar las estrategias de conservación de los recursos naturales renovables y no Y renovables. no renovables, correcto. Entonces, como competencia específica es el uso de las herramientas para la conservación de bosques y áreas protegidas. En la implementación de actividades. Claro, mencionan el tema agropecuario porque ese es el de mayor impacto allá en Nicaragua, ¿no? Nosotros acá, en el caso de usted, es el tema de cultivo o siembras de banano, ¿no? Esto de las imágenes no lo va a realizar porque usted tiene sus propias imágenes o sus propios paisajes allí en la localidad. Ya. Aquí hay una interesante definición de área protegida, que eso vale la pena ver. Una superf- es una superficie de tierra o de mar especialmente delicada a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y de los recursos naturales y culturales asociados, manejado a través de medios legales o de otros medios efectivos. Entonces, menciona que esta definición es antropocentrista. ¿Qué es para usted la palabra antropocentrista? Señor Lord, ¿me está escuchando? Sí, sí, lo estoy escuchando. La verdad que primera vez que lo escucho. Primera vez que escucha. Está muy bien y gracias por la sinceridad.
El antropocentrismo tiene que ver el punto de vista donde fundamentalmente está la actividad del ser humano. Entonces, las áreas protegidas son territorios de manejo especial, pero que requieren de administración, manejo y protección. Entonces, el humano como tal tiene sus actividades industriales y el ser humano interviene en la superficie de la tierra o del mar. Entonces, esa intervención es la que es necesario administrarla y controlarla. Entonces, las áreas de protección de flora y fauna son áreas donde existe flora y fauna a la vez, pero que también se conocen como megadiversos, porque poseen un número indeterminado de especies. Además, es necesario proteger la vida silvestre, la flora o la fauna. Y esta flora y esta fauna se encuentran en lugares de rasgos geológicos de interés especial. Entonces, a fines de los años 70, ya se empezaron a presentar los problemas que contraía el avance de las actividades agrícola-ganaderas. ¿Y cuál era en realidad su afectación a la flora y a la fauna? Entonces, en algunos casos, en algunas comunidades se han criado o se han desarrollado áreas de diverso tamaño. Y justamente esta creación de estas áreas de cuidado promueve mucho la participación ciudadana, ¿no? Y más que todo despierta el valor propiamente del recurso natural. Aquí hay otro caso de estudio, que es la importancia de las áreas protegidas y de los corredores biológicos. Entonces, las áreas naturales protegidas constituyen un elemento fundamental en la conservación de la biodiversidad y tiene que ver justamente con la armonización en los ecosistemas y los mecanismos de manejo legal justamente de estas áreas. Se refiere dentro de la parte contextual a que el manejo y la administración de los recursos naturales justamente se pueden desarrollar de manera organizada y más que todo se puede desarrollar una política ecológica para poder defender los ecosistemas como es el caso de los bosques, de los mares, de los suelos, de los subsuelos y del océano. Ahí le muestra inclusive una foto o una imagen del área protegida del municipio de Limay en Nicaragua. Nosotros, vuelvo a insistirle, tenemos nuestro propio listado de áreas protegidas. Y por supuesto también tenemos sólidamente la base jurídica como tal, ¿no? Entonces ahí tenemos las funciones de las áreas protegidas. Tenemos áreas que son destinadas a los fines productivos, como por ejemplo cierto tipo de bosques. Bueno, hoy en día en Ecuador, debo de mencionar, a la sinceridad del caso, ya no se puede talar ni un árbol de ningún bosque. ¿Por qué? Porque esto me genera un alto impacto en el ecosistema.
Hay también áreas con fines productivos dentro del tema de aprovechamiento agrícola. Y ahí sí puedo mencionar el caso de, por ejemplo, la azucarera San Carlos, ¿no? En donde tenemos un aprovechamiento agrícola para el cultivo de la caña. Y esto es justamente parte de ese desarrollo local, ahí en San Carlos. Hay otras áreas con fines protectores, como por ejemplo cierto tipo de reservas hidráulicas, las reservas de fauna silvestre, de parques litorales y otras áreas de atención prioritaria. También tenemos aquellas áreas con fines recreativos, científicos y educativos, como es el caso de los parques nacionales. Entonces, esta categorización permite tener una visión clara de cada área. Y allí tenemos algunas de las acciones que se deben de ejecutar de manera obligatoria. Primero, proteger los recursos naturales y perfilar las prácticas para que no dañen los ecosistemas. Segundo, es posible estudiar todas las unidades que componen el ecosistema y qué pasa con la interrelación de los elementos como ecosistema antes de tomar una decisión. Tercero, el establecimiento de normas, leyes y reglamentos sobre el uso de productos químicos dentro de los ecosistemas. Un momentito. Bien, hay otro concepto muy, al momento de hablar de áreas protegidas, que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Y entonces, este concepto es el término corredor biológico. Y justamente se lo involucra al concepto corredor biológico porque la naturaleza es un conjunto o provee fuentes de recursos naturales que genera materia prima. Entonces, siendo así, surge el término corredor biológico a la necesidad justamente de conexión e interacción entre poblaciones de especies que viven limitados en espacios insuficientes. Estos espacios están representados por las áreas protegidas. Entonces, aquí hay una interacción importante, ¿no? Y esa interacción importante tiene que ver con las organizaciones que están interesadas en apoyar actividades de conservación y desarrollo sostenible. Entonces, los corredores biológicos normalmente lo que hacen es contrarrestar los efectos del aislamiento y la fragmentación, favoreciendo la migración de los individuos y el flujo de los genes. Hay una, por así llamarlo, una controversia. Entonces, si bien es cierto, yo tengo establecido corredores biológicos conceptualmente, hay un incremento del interés por estos corredores biológicos. Y ese incremento de interés justamente proviene de la misma comunidad científica, de la parte política, de la parte ambiental.
por cuanto no hay suficiente evidencia científica que pueda demostrar, por ejemplo, el beneficio de un corredor biológico. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de estos corredores? ¿Cuál es un ejemplo de estos corredores biológicos? Tenemos el caso de un mirador, de un mirador. Entonces, en este mirador yo pudiera tener un corredor biológico mediante la construcción de una jardinería o de un segmento de área verde. Y claro, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos para estos corredores. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el aspecto positivo, señor Lord? Pensemos en este caso de un mirador que está Se, ubicado allá se conecta en sí más regiones entre sí, pues por ejemplo un mirador ya se puede ver claramente que conecta lo que es la costa, ¿no? Yo pienso que es así. ya, pero por ejemplo, aquí en Nicaragua le está mostrando una pequeña caminería. Esa caminería también puede ser un corredor biológico. Y la pregunta es, ¿qué beneficio puede traer ese pequeño corredor biológico de lo que usted está Eh, observando? hay mucha conectividad pues entre áreas naturales, podríamos decir así. O sea, puede promover la biodiversidad de especies, fauna. Eso. Puede haber allí diversas especies sembradas. También esas especies pueden servir como casa o hábitat de ciertos animales. ¿Qué más? ¿Qué más? También puede tener impactos positivos, yo creo que para el suelo, ¿no? Por ejemplo, diga o explíquelo un poquito más. Por ejemplo, el suelo puede ser, puede decirlo, beneficia la salud, pues, sembrando plantas Ujú. de otra especie, la Entonces, pre- allí hay un concepto también que está un poco traslapado, que son los servicios ecosistémicos. Ese pequeño corredor puede generar un servicio ecosistémico para las especies como por ejemplo ciertas aves, ciertos reptiles pequeños, pueden allí encontrar su alimento, cierto tipo de microfauna, ¿no? Que esté en ese corredor habitando. Ahí tenemos un servicio ecosistémico. A las personas les proporciona salud. Al aire le proporciona también un beneficio con respecto a la calidad de aire, ¿no? Entonces, excelente. esos son los beneficios. Pero también pueden haber efectos negativos. Pueden haber efectos negativos, como por ejemplo, como ya se destina esa área como corredor biológico, ya no se la puede emplear para algún cultivo, ¿no? O para expandir áreas de cultivo. Entonces, siempre se analizan en las áreas protegidas estos conceptos para poder generar planes de manejo ambientales. Siempre se analizan. Y siempre se ve la comparación, ¿no? Aquí está lo que hemos estado conversando, ¿no? Que puede servir para corredor de hábitat, como enlaces, como corredor de vida silvestre, como formas diferentes de uso. Esto es lo que hemos estado conversando. Entonces, los corredores biológicos
funcionan como herramientas de conservación y promueven también la participación de la sociedad. Entonces, se categorizan como áreas protegidas a los parques nacionales, a los monumentos naturales, a las reservas naturales de vida silvestre, a las áreas naturales de manejo integrado. Y estos son ya definiciones que están justamente detalladas en la legislación ambiental, en este caso las del Ecuador. Entonces, ahí tenemos la definición. En un parque natural, en un parque nacional, se protege la presencia de los ecosistemas y los recursos de flora y fauna. Y además se entiende que en un parque deben ser resguardados los valores geomorfológicos, o lo que se conoce como la contextura del suelo como tal, la parte paisajística. Y obviamente, como este libro es de Nicaragua, le da el ejemplo de Nicaragua. Usted a través de la página del Ministerio de Ambiente podrá detectar cuáles son los parques nacionales. En el caso del monumento natural, es un recurso natural que tiene atributos de carácter paisajístico y tiene ciertas formaciones fisiográficas o yacimientos paleontológicos. Hay otra categoría también que es el santuario. Entonces, los santuarios, en cambio, salvaguardan de manera estricta y sistemática flora y fauna silvestre endémica. ¿Qué significa la palabra endémica? Que es propia del sector. Por ejemplo, a nivel del Ecuador, usted, ¿a qué área le denominaría santuario? Le pregunto en base a la información que usted conoce. ¿A qué área de nuestro país le pudiera Isla asignar? Santay, ¿A cuál? con la isla Santay porque tiene especies, hasta donde yo supe, áreas vírgenes todavía que no han sido exploradas por el hombre. Bueno, está correcto. Puede ser a la isla Santay. Pero yo me fuera un poco más allá de eso. Puedo yo también considerar un santuario algún segmento de la isla Galápagos, porque allá tengo especies de flora y fauna endémicas o propias del sector que están siendo amenazadas, ¿no? Por la actividad humana, en este caso el turismo, la intervención turística, ¿no? Hace unos pocos años hubo toda una discusión en torno a un proyecto de la implementación de un velódromo, el cual fue detenido y me pareció muy valedero, ¿no? Que se haya detenido esta obra, por cuanto no se le puede quitar el hábitat, por ejemplo, a los delfines rosados que habitan allá en Galápagos. Y estos delfines rosados suelen ubicarse en la parte inferior de las islas de conformación volcánica y ahí ellos tienen su hábitat, ¿no? Entonces, la legislación nacional es la única encargada de poder asignar la calificación o la clasificación de reserva natural de vida silvestre. Y justamente porque la legislación nacional tiene como finalidad vigilar y controlar de manera oficial este recurso. Entonces, hay otro concepto que se practica o interviene en la parte legal, que es el área natural de manejo integrado. Entonces, en estas áreas naturales de manejo integrado, yo puedo encontrar la diversidad de vida silvestre representativa y que se encuentra en áreas destinadas a las actividades productivas. Bien, entonces, el día de mañana
usted va a, el día de mañana usted va a mostrar en el sector o en la localidad qué tipo de áreas protegidas se encuentran cerca. Y por supuesto, cómo usted puede aplicar esa legislación o ese reglamento del Código Orgánico Ambiental a dichas áreas. O sea, no quiero yo una explicación técnica ni tampoco piense que le estoy enviando a hacer una tarea sofisticada de ninguna manera. Lo que quiero es que, por ejemplo, si allí cerca hay algún tipo de área protegida de las que están ya catalogadas en el Ministerio de Ambiente cerca de su sector, a esa área, dentro del reglamento de Código Orgánico Ambiental, ¿qué ítems pudiera usted aplicarle y por qué? Por ejemplo, uno de los ítems pudiera ser el tema de calidad de agua. Y dentro de la calidad de agua, en caso de existir algún tipo de río cercano, del cual los habitantes puedan sacar agua, por ejemplo, para consumo. Entonces, ahí hay un ejemplo de aplicación de la reglamentación del Código Orgánico Ambiental aplicado para la calidad de agua para consumo humano. Entonces, eso mañana, esa actividad lo vamos a desarrollar y, y eso, y eso lo va a exponer. Esta de los corredores va a quedar en stand-by hasta el día de mañana. Bien, 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 entonces vamos a dejar hasta ahí la clase. Muchísimas gracias por asistir y haga sus tareas. Mañana tenemos el siguiente taller. Gracias. eso es mi gente, gracias. Ya, bueno.